deportes, noticias, actualidad, familia, comunidad. Damas Visión, la imagen de nuestra Huasteca. Buenos días, muy buenos días, las 7 de la mañana con 2 minutos en este miércoles 9 de septiembre del 2020. Saludo como siempre y con mucho gusto a mi compañero y amigo, nuestro querido poeta urbano, don Octavio Castillo Mendoza, así como a toda la gente que nos ve acá en Tamazunchale y la región. Recordarles, muy contentos, que Tamas TV se transmite totalmente en vivo desde nuestras instalaciones localizadas en la avenida Morelos número 6 del populoso barrio del Carmen, en Tamazunchale, San Luis Potosí, y para su mayor comodidad repetimos esta programación en distintos horarios. Un saludo a todos nuestros amigos del pueblo mágico de Xilitla, de la Naranjera, Matlapa, y qué decir de Tampacán, de San Martín y de los pueblos hermanos de Chapulhuacanito y Tamán. Un fuerte abrazo a todos nuestros compañeros que a través de la magia del internet nos ven y nos escuchan en diferentes partes de la República Mexicana y del extranjero, donde llega esta señal. Buenos días, mi querido doctor, adelante. Buenos días, Pepe, muy emocionado. Fíjate que hemos estado disfrutando el clima sabroso, que aunque estuvo fuerte los torrentes de lluvia, finalmente tenemos un clima agradable, un día inmejorable. Hay noticias en las que les gusta la astronomía. Mañana, una hora antes de que salga el sol, es decir, como a las 5 de la mañana, podrán ver a Mercurio en todo su esplendor. Y les comento esto porque Mercurio es uno de los planetas más esquivos que hay. Venus es el llamado lucero de la mañana, incluso en las Sagradas Escrituras aparece como referente, pero Mercurio se le consideraba que era el lugar donde tenía su domicilio el infierno por su cercanía con el Sol. Y no estaban equivocados. En su apreciación podremos ver a este planeta con unos destellos muy particulares que son resultado de la cantidad de fuego y materia incandescente que es parte de la naturaleza de ese planeta. Ojalá puedan verlo los que madruguen, se van a llevar un espectáculo muy increíble, y sobre todo estamos nosotros disfrutando las condiciones climatológicas. Vienen tiempos buenos, sobre todo en materia de aves migratorias y animalitos que se animan a llegar hasta estas tierras, pues huyendo de lo que es ya en el norte el invierno. Y más adelante tendremos oportunidad de platicar porque hay noticias muy interesantes, como que nos hemos dejado apantallar únicamente por las mariposas monarcas, pero resulta que México es el país número 1 que recibe aves migratorias, y eso me hace recordar que en el TEC, por ejemplo, había un equipo, se estaba haciendo un trabajo muy importante en materia de ornitología, que es la parte de la ciencia que estudia las aves, y nosotros también lo podemos apreciar cuando llegamos aquí a esta mesa. El comentario que nos hace nuestro director general es que se oyen los pajaritos y se oye ese bullicio y ese ambiente propio de lo que es esta Huasteca, pero enriquecida con la presencia de algunos ejemplares de la naturaleza que llegan hasta este lugar y que luego no dejamos de verlos, pero reaparecen, y vamos a estar comentando de qué se trata más adelante esto. Pues una de las grandes riquezas que nos permite estas nuevas instalaciones es precisamente tener al Cerro de la Cruz casi de frente, y también pues nos da la oportunidad de admirar la naturaleza, la belleza de nuestros cerros, el verdor de sus montañas, pero sobre todo el transitar, el reír, la alegría de los jóvenes, la alegría de los comerciantes y toda la gente que está, gracias a Dios, está venciendo esta pandemia. Ya están regresando mucha gente a su trabajo, obviamente con las medidas preventivas que la Secretaría de Salud sigue virtiendo día a día, como tuvimos la oportunidad de estar el día de ayer en el pueblo mágico de Xilitla, en donde el presidente Lalo y el doctor Óscar Jiménez Villalobos pues tuvieron ahí una reunión con las principales dirigencias
de las comunidades, dándoles a entender y comprometiéndose a seguir muy vigentes en esta pandemia. Pero esta mañana estamos muy contentos porque tenemos un enlace desde la capital del estado con nuestro amigo y paisano, el diputado Martín Juárez Córdoba, que es el presidente de la mesa directiva. Muy contentos, muy felices de saber que gente que quiere y que tiene sus raíces aquí en esta bella Huasteca y en especial en Tamazunchale nos concede esta entrevista. Diputado Martín Juárez Córdoba, buenos días, adelante, ¿cómo estás? ¿Qué tal, maestro? Muy buenos días, aquí con el placer de saludarlos y de poder llegar a través de sus voces y de los micrófonos allá con la gente de la buena Huasteca, concretamente también y en particular, como ya lo dijo usted, al buen Tamazunchale. Decía mi padre, Tamazunchale, vergel amado, arrollado por la ninfa del bravo Moctezuma. Eso. Pues, diputado, interesante, sabemos que los tiempos corren, vertiginosos como es la vida misma. Sin embargo, pues esta mañana queremos tratar un poquito acerca de este segundo año de ejercicio legislativo, el trabajo que ustedes de manera colegiada realizan allí en el Congreso del Estado. ¿Qué nos puedes comentar? Sí, efectivamente hemos llegado al término. Propiamente es el próximo lunes, el día 14, hemos llegado al término del segundo año del ejercicio legal de esta 62ª legislatura. Lo hacemos en condiciones extraordinarias y sin antecedentes similares, al menos en tiempos recientes. ¿Por qué lo digo? Bueno, porque tuvo que darse dos esquemas de legislar, insisto. Usted, bueno, es amante de los datos y de la historia, por eso lo voy a decir. Pero en San Luis Potosí se instala el primer Congreso del Estado allá por los años de 1824, concretamente un 21 de abril, y siempre fueron sesiones presenciales. Siempre que se buscó migrar otros esquemas, se presentaron resistencias. La tecnología en ocasiones también algunos le tenemos temor. Y ahora en este marzo, con la pandemia, bueno, tuvimos que replantear desde el 19 de marzo situaciones para poder concretar el 24 de abril ya las sesiones de carácter virtual de pleno, también de comisiones, así como de la Junta de Coordinación Política y Directiva. Entonces pasaron 196 años, 3 días de sesiones exclusivamente presenciales, y hoy el marco histórico nos lleva a esta situación que comentaba, donde tenemos estas situaciones extraordinarias de tiempos recientes para tener esta primera sesión virtual. Entonces, si nos dimos cuenta, fue octubre, noviembre, diciembre, febrero, marzo realmente de presenciales, y 6 meses y fracción en un híbrido, porque no solo hoy eran de carácter virtual, hay procesos que la condición humana obliga a estar ahí, como por ejemplo cuando es el voto directo secreto, se requiere de la presencia, emitirlo en una cédula, depositarlo en una urna, y hay procesos en el Congreso que se llevan de esta manera. Bien, diputado Martín Juárez Córdoba, esta mañana, como siempre, me acompaña el doctor Octavio Castillo Mendoza, que es nuestro cronista y poeta aquí huasteco, en especial de Xoyotla, que también quiere participar aquí contigo. No, un saludo también al doctor. Y naturalmente, insisto, qué bueno que poeta, por eso a mi padre le encantaba la poesía. Insisto, él era el que de una u otra forma nos inculcó a través de este medio. Él decía que la poesía siempre es un medio para generar cultura, para difundir datos de manera amable y llenando el espíritu de alegría. Maestro Martín, sabemos que el tema más preocupante pues es el desarrollo de la pandemia, un asunto que pues es a escala mundial, pero que aquí especialmente en San Luis Potosí y en la Huasteca en particular deja ver sus rostros más severos y más fuertes en materia de atención y control o forma de sobrellevar esa contingencia. Vemos que varios de los diputados han sido también afectados por esto. ¿Cómo se vive este ambiente ahí en el Congreso y cuáles son las acciones más inmediatas que se deban realizar para salir adelante en esta nueva normalidad? Bueno, las acciones más inmediatas que se han estado realizando, en primera instancia, fue que, primero, sin duda, legislar es crear el derecho. Es una
adelante para atender la realidad y los problemas que se generan en nuestro entorno, y por ello se tuvieron que aprobar reformas legislativas, en este caso a la Ley Orgánica del Poder Legislativo y al Reglamento Interior del Congreso del Estado, para poder continuar con los trabajos parlamentarios. ¿Por qué decimos esta parte? Porque cuando se da la declaratoria en marzo, concretamente, de la pandemia, y aquí en México, concretamente por el Consejo General de Salubridad, establece dos primicias. Una, que tiene que haber un distanciamiento social, que debíamos parar toda actividad para ya no promover y detener la propagación del virus. Y dos, dice que el Congreso del Estado y su actividad legislativa es esencial precisamente para poderle generar condiciones a las diferentes instituciones que tenían un modo de operar y que requerían, en este caso extraordinario, de nuevas formas de operar, como usted dijo, una nueva realidad, una nueva normalidad. Entonces el Congreso del Estado tenía que estar abierto, y naturalmente lo que primero que tuvo que hacer es coordinarse con diferentes instituciones para generar precisamente estas posibilidades normativas, porque hay situaciones que están ahí y que se puede justificar un actuar en determinado momento de manera extraordinaria, pero cuando ya vemos que va a ser una constante y es una nueva realidad, entonces hay que generar los andamiajes normativos para poderlo soportar y entonces sí estar actuando en el marco de la ley. Entonces esto fue lo primero que tuvimos que ver. Sabemos que las enfermedades siempre han existido, forman parte de la intimidad de la humanidad, y lo digo, por ejemplo, allá en la Huasteca hubo situaciones concretas hoy con el dengue, por ejemplo. Yo me acuerdo que mi abuelo hablaba de la mosca pinta y otra serie de situaciones que han ido generando y que van buscando ser atendidas. Hoy día estamos padeciendo el coronavirus. Entonces, el ser humano se organiza en sociedad y por tanto convive en un espacio territorial, y las enfermedades contagiosas pues toman su protagonismo, como bien usted lo dice, y en este protagonismo entonces hay que ver ahorita en el sector salud, y ya se estuvo trabajando cómo generar condiciones, primero para no ser rebasado en esta dinámica, y segundo pues para cambiar nuestras prácticas sociales y entonces sí todos auxiliarnos a poderle hacer frente a la pandemia, porque esta nación, cuando se va en estas transmisiones de individuo a individuo y luego rebasan los límites de los pueblos, de las ciudades y de los países y continentes, entonces requiere de disciplina social, que es a veces lo que nos falta. Y obviamente, naturalmente, no solo se requiere de la disciplina, ese es un factor fundamental para detener y propiamente frenar cualquier acción de propagación, sino las acciones de atención a la ciudadanía. Pues, diputado Martín, nos da mucho gusto cuando hablas de tu señor padre, el profesor Antelmo Juárez Barrón, para efectos de solidaridad, pero sobre todo situaciones de arraigo acá en la Huasteca. Recuerdo muy bien a tu señor padre Antelmo Juárez Barrón visitando a mucha gente, a muchos amigos, en especial a mi papá allá en la relojería Don Margarito, donde pasaban largas tardes platicando. Tuvimos la oportunidad, aunque sean muy pequeños, de conocerlo, y eso nos anima y nos alienta para que gente acá que tiene lazos y nexos con esta zona huasteca, pues en este momento está ahí en la directiva del Congreso del Estado. Pero también queremos conocer qué tanta cercanía han tenido ustedes como Congreso con la secretaria de Salud, la doctora Mónica, y el gobernador del Estado. ¿A qué acuerdos han seguido y cuáles han sido los resultados? Pero ha sido un acercamiento constante, insisto, para poder generar estas posibilidades de operación. En segunda instancia, se ha tenido y se ha apoyado con diferentes exhortos, porque obviamente la autoridad municipal también tiene que actuar, pero la autoridad municipal tiene marcos, como ya lo comenté, de carácter normativo. Entonces decía en ese entonces la Secretaría de Salud, si se tuvo que enviar documento a todas las presidencias, tenemos que encontrar primero
este esquema de abasto de agua, que sabemos que es un problema en San Luis Potosí, pero al estar ante una pandemia que requiere de higiene, pues naturalmente que las autoridades municipales tienen que poner especial énfasis en el marco de la distribución de agua. El Congreso del Estado platique, haga exhortos y genere condiciones para que exista esta conciencia y los municipios le pongan mayor énfasis. Sabemos que esto es un derecho humano que se debe de trabajar, pero hay momentos en que hay acciones que requieren de énfasis. Entonces se hizo lo propio también en esta materia para poder atender otros factores que se asocian, como es el dengue. Hubo que hablar también para esquemas de descacharrización, que de una u otra forma ahorita con las lluvias y todo se activa, y cualquier situación que te conglomere gente en un hospital o que te lleve una persona más a un hospital, bueno, pues te puede generar una crisis de sobrepoblación y de atención. Entonces habrá que trabajar en este sentido. Y de la misma forma, la basura también es foco de propagación, tanto del coronavirus, porque si la manipula una persona que tiene el virus y la puede dejar ahí, llega otra persona y la toma, te puede generar problemas. Entonces también fue hablar con presidencias, recomendarles que los recolectores, bueno, estuvieran donde hay posibilidades de manera constante llevándose la basura. A la ciudadanía pedirle que hagamos campañas para que la pongamos en bolsas y estas bolsas estén cerradas, porque en ocasiones nada más las soltamos ahí, y esto, pues aparte del coronavirus, que pueda tener un marco de contagio, no solo esto, la humedad y otro tipo de fauna nociva, insisto, puede afectar a la salud de las personas, obliga a ir a un hospital, y si ya tenemos estando ahí un momento de pandemia, pues naturalmente vamos congestionando. Entonces, estas acciones que tenían que aparentemente que ver con servicios municipales, había que ponerle especial énfasis. Pero la Secretaría de Salud pues, no puede estar acudiendo y yendo a todos los espacios, o atiende la parte de ahorita médica y va generando las condiciones, o va asociándose con otras instancias como es el Congreso del Estado para poder hacer estos exhortos y darle seguimiento a estas acciones, en este caso con la autoridad municipal, fundamental para también poder generar condiciones de atención a la ciudadanía. Otro de los sectores o de las instancias que más están recibiendo el impacto en materia de esta nueva normalidad es el sector educativo, maestro. Usted, pues con la experiencia que ha tenido en el magisterio, ¿cuál considera que pueden ser los puntos finos o los aspectos más importantes para aterrizar esta propuesta en materia educativa y celebrar la ocasión para hacer efectivo ese triángulo de académico entre los maestros, los alumnos y los padres de familia, que ahora, quieranlo o no, tienen que involucrarse decididamente en esta forma de impartir la enseñanza? Sí, es un gran reto que hoy nos reclama la naturaleza a través de esta pandemia. Y digo la naturaleza porque ustedes se acordarán que allá antes de nuestra Revolución Mexicana, la educación se daba, no había escuelas en todos lados, entonces los padres eran parte fundamental de la educación de sus hijos. De hecho, la escuela, ustedes se acordarán, antes de haber Secretaría de Educación, había Dirección de Instrucción. O sea, los maestros instruían una serie de conocimientos básicos, en este caso para la lengua, para la matemática, pero los valores y toda la esencia de desarrollo consistía también en el apoyo de los padres. Cuando llega Vasconcelos, tiene este concepto más amplio y dice, no, tiene que haber un marco de educación, no solo de instrucción, porque también en la escuela se enseñan valores. Lo que tenemos que generar es un binomio entre el padre de familia y el maestro para generar conciencia, y entonces sí, tener ese trinomio al sumar a su hijo o al alumno para poder generar desarrollo. Entonces, este es el esquema. Por eso, cuando surgen los primeros maestros allá, ya en el nuevo concepto de educación de Vasconcelos dice, necesitamos células
que vayan y muevan las conciencias a los pueblos de México. Y él se refería a un maestro. Y esta célula, donde había un maestro, había escuela. No estaba el concepto de escuela de edificio y espacio limitado. Por eso decíamos, aquella persona, o don Marco, o por ejemplo, otro hombre, Jaime Torres Bodet, dejaron escuela. Dejaron una serie de principios y acciones que son ejemplo a seguir, porque la escuela, pues el término original, pues es lo que vale la pena hacer. Entonces, ¿qué vale la pena hacer? Porque los padres de familia, que los maestros, que los alumnos, cerremos filas en torno a un nuevo proceso de formación. Algunos han señalado que es complejo y que no se puede evaluar. Yo no, claro que se puede evaluar, porque la escuela es una educación para la vida. Y hoy la vida son las tecnologías. Hoy los esquemas de comunicación están en las plataformas y en las redes. Entonces, al momento de estarnos obligando la naturaleza a incursionar a ellos, nos está actualizando, pero sobre todo está atendiendo la parte humana, porque esto es esencial. Se educa en valores, y para educar en valores debe de haber convivencia y debe de haber apego. Y se nos había olvidado. A veces decíamos los maestros, dejábamos mucha tarea y hay que le ayude el papá en la tarde, o el papá en la mañana hay que se vaya a la escuela, pero no cerrábamos la pinza. Hoy en esta dinámica nos están obligando a cerrarla donde hay tecnología, y donde no la hay, también va a haber a generarse otra serie de esquemas. Un servidor, en su pasar por el servicio educativo, anduvo en el Consejo Nacional de Fomento Educativo, el CONAFE. Ahí se han hecho una serie de materiales para donde no llegaban en ocasiones los maestros, y había que dejar cuadernillos de seguimiento académico para poder después hacerles exámenes, decíamos, de ubicación del alumno, para saber en qué grado podía ir cuando tenía acceso. Y también se trabaja con jóvenes donde llevaban una serie de elementos a la comunidad y que eran procesos exitosos, porque veíamos qué tenía que saber el alumno, y este joven que estaba estudiando secundaria, que estaba estudiando prepa en profesional, iban y atendían, por ejemplo, a los de preescolar, los que estaban estudiando secundaria, a los de primaria, los que estaban estudiando prepa, y a telesecundaria, los que estaban en profesional. Entonces, se han hecho diferentes esfuerzos por llegar a todos los espacios. Hoy la Secretaría tiene que recuperar todas sus experiencias, aprovechar este ciclo 2020-2021 como un nuevo ejercicio para entrar a una nueva normalidad y a una nueva dinámica, donde la educación cumpla su misión, que es la formación del hombre para enfrentar la vida, pero con un hombre que tenga conciencia de país, que tenga solidaridad, que pueda generar condiciones de mejora para su comunidad. Diputado Martín Juárez Córdoba, retomando un poquito sobre el segundo año de ejercicio legislativo, nos llama poderosamente la atención algunas acciones como son los derechos de la mujer, de los discapacitados, de los niños, de las niñas, de los adolescentes. ¿Qué tanto ustedes han trabajado en este tipo de situaciones? Qué bueno que lo comentas. Hoy es mi maestro. Hoy hay un problema, no es de ahorita, y a veces lo queremos justificar con usos y costumbres. La violencia a la mujer, donde a veces queremos tener este marco de dominio, donde la evolución después de los años 40, donde muchas mujeres tuvieron que entrar a la labor, a trabajos específicos, y empezó a competir de una u otra forma con lo que teníamos tradicional, que la mujer tenía que estar en casa y el hombre tenía que ir a traer el sustento. Cuando la mujer sale también a traer el sustento, bueno, se empiezan a generar alguna serie de dinámicas de choque social, donde algunos no aceptamos, y una forma de manifestarlo es queriendo frenar, y a veces cuando no tenemos los argumentos para frenar de manera razonada, lo queremos hacer de manera violenta. Estas situaciones generan énfasis, y por eso se tuvieron que atender. En San Luis Potosí hay 10 nuevas leyes, y entre ellas la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, donde se establecen una serie de criterios y procedimientos donde no podemos tener ni tolerar este tipo de eventos. En esto hay cero tolerancia.
porque y en esta dinámica, hoy en el marco de pandemia, nos obliga a revisar lo ya hecho, aunque sea en este segundo año de ejercicio, porque en este marco de pandemia, en los espacios que son la casa, el hogar, el lugar donde fuimos a hacer ahí a resguardarnos, resulta que se nos habían olvidado marcos de convivencia y andamos teniendo ahí conflictos y marcos de violencia. Entonces hay que replantearnos, por eso también está la ley del Instituto de las Mujeres, donde podamos acudir y cerremos la pinza. Esta es una situación muy concreta de estas dos nuevas leyes. Y naturalmente una de las nuevas leyes, como bien lo dijeron ustedes, y que requiere hoy una revisión, aunque se haya promulgado a nivel federal el 15 de mayo del 2019 y a nivel local el 15 de mayo del 2020, la ley de educación, que va muy asociada, educar en valores para poder generar condiciones de respeto y de apoyo, en este caso laboral o familiar, y que va asociado también a este acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Y esta misma ley de educación se asocia a otro tema tan importante que usted me comentó, las personas con discapacidad, que no son enfermos, porque a veces así lo queremos ver, y ellos también reclaman, a ver, no me metas al sector salud porque yo no soy un enfermo, tengo una discapacidad, tampoco es un esquema de asistencia social porque hay pobrecito, ¿no? Ellos deben de tener esquemas de desarrollo, por tanto tienen que ser incluidos en los procesos educativos, ser visualizados para entrar en el marco de esta sociedad. Y esta es otra de las dinámicas y de las nuevas leyes que se están generando. Entonces, este es de los esquemas que estamos atendiendo. Ahí traemos deuda con las personas con discapacidad. Tenemos en el tintero una serie de leyes y propuestas. La verdad, se nos detuvieron un poco en el marco de la pandemia porque la discapacidad tiene un proceso que para aprobar una ley debe de haber por lo menos algunas consultas a las personas con discapacidad y a los grupos con discapacidad, porque ellos tienen la visión del marco de lo que requieren para su desarrollo. A veces yo podré ser muy empático, pero a veces no puedo alcanzar los niveles de visión o de cosmovisión en los que ellos quisieran que se encontrara el marco normativo para realmente generarles desarrollo. Entonces esto nos detuvo un poquito. Están ahí, estamos generando algunos acuerdos con la Comisión Estatal de Derechos Humanos y con los grupos de discapacidad para encontrar este esquema de consulta en esta nueva dinámica de que no puede haber conglomeración, pero no detener el derecho. Maestro, el día de ayer hubo dos celebraciones desde nuestro punto de vista importantes. Una, la del Día Internacional de la Alfabetización, y la otra, el Día Internacional de la Libertad de la Prensa, de los periodistas. ¿Cómo desde el Congreso se está trabajando para salvaguardar esa libertad de expresión y sobre todo para hacer del periodismo que no siga figurando como una actividad de alto riesgo en nuestro país? Sí, ese es un tema fundamental y sobre el que se estuvo trabajando, y naturalmente que estuvo de manera puntual una de las diputadas que estuvo impulsando mucho este tema es la diputada Beatriz Benavente, donde la libertad de expresión debe de estar con este marco de gran respeto, consagrar esta posibilidad de que el pensamiento libre genere estas posibilidades de desarrollo cuando se expresa y no estar en esta dinámica de quererlo detener. Al contrario, a nosotros en esta legislatura nos sirvió muchísimo el poder estar platicando con los medios de comunicación, porque afortunadamente son críticos, son muy agudos, son analíticos y esto nos da muchísimo gusto porque nos permite a través de este diálogo poder encontrar esquemas que se estuvieron cristalizando en diferentes acuerdos y leyes
que permitan el convencimiento, el acuerdo, buscando la coincidencia, pero sin evadir la confrontación, porque en muchas ocasiones el mismo reportero llega, plantea y confronta, y es válido, porque el punto de vista que él va recogiendo a lo largo de su trajín en busca de la noticia, le va dando un contexto y una visión de cómo están las cosas, y eso es importante escucharlo. Y a veces no nos gusta, y cuando no solo recupera la noticia, sino que le mete esta dinámica pensante y entonces se convierte en una crítica severa, en lugar de quererla callar, es escucharla, valorarla y transformarla en un esquema que nos permita generar mejores condiciones de vida. Muy interesante, diputado Martín Juárez Córdoba. Vamos a pedirte por favor que nos permitas unos cuantos minutitos para salir a algunos compromisos con ciertos mensajes muy interesantes y regresamos contigo. Al contrario, muchísimas gracias, y aquí estamos a la orden. Soy el doctor Víctor Alba Torres, coordinador de unidades de primer nivel de atención, y en este regreso a la nueva normalidad te quiero explicar cuáles son las medidas de prevención para ti que eres usuario del transporte público. Antes de abordar el transporte público es importante que utilicemos nuestro cubrebocas, que lo coloquemos de una manera cómoda, que taquemos perfectamente nuestra nariz y boca una vez que abordemos y que el chofer nos haga el cobro, que en manera de lo posible respetemos nuestra sana distancia con el resto de los usuarios, que tengamos que tocar pasamanos y otras superficies, después nos lavemos las manos con la solución alcoholada, siguiendo la técnica de lavar nuestras palmas, nuestro dorso, los pliegues interdigitales. Una vez a bordo, es importante que evitemos tocar superficies, tocarnos la cara y evitar el consumo de alimentos y bebidas, ya que eso nos obligaría a retirar nuestro cubrebocas. Por tu familia, si sales, cuídate. Prosperemos juntos, Gobierno del Estado. Un año de trabajo con sectores económicos, políticos, académicos, organizaciones civiles y diversas autoridades para lograr normas acordes y justas para San Luis Potosí. 495 decretos, 10 nuevas leyes, reformas a 72 ordenamientos, 85 puntos de acuerdo y 460 iniciativas procesadas. 62ª legislatura, debatir para decidir. Recomendaciones contra el COVID-19. Lávate las manos constantemente con agua y jabón. Evita lugares concurridos y cerrados. Al estornudar o toser, hazlo con el ángulo interno del codo. Mantén una distancia de 1.5 metros entre otra persona. Limpia y desinfecta las superficies de uso común. Evita salir de casa. Es la mejor manera de prevenir la expansión del COVID-19. Aún separados, demostremos que somos muy unidos. Tamazunchale contra el COVID-19. Quédate en casa. Un gobierno honesto garantiza progreso. San Luis Potosí cuenta ahora con una nueva ley de archivos donde se protege el patrimonio documental, se crea el sistema estatal, se formaliza el proceso de entrega-recepción de los mismos, se establecen disposiciones para reciclaje y almacenamiento digital de documentos y se fortalecen mecanismos para el acceso a la información pública. 62ª legislatura, debatir para decidir. Crazy Kids.
venta de inflables y animación de fiestas. Crazy Kids, el pequeespacio de la diversión. En Crazy Kids te ofrecemos para tu fiesta lo más nuevo en renta de inflables, juegos lúdicos e interactivos y animación con juegos y dinámicas. Contáctanos al 483-107-1592 y elige el paquete que más te guste. O si lo prefieres, arma el tuyo. Es muy fácil. Elige desde un inflable. En Crazy Kids garantizamos la diversión de tus invitados. 483-107-1592 y búscanos en Facebook como Fiestas Infantiles Crazy Kids. El Congreso del Estado avanza con paso firme rumbo al proceso electoral 2021 y para garantizar comicios justos, legales y democráticos, aprobó la nueva Ley de Justicia Electoral y la nueva Ley Orgánica del Tribunal Electoral, protección de los derechos político-electorales y justicia pronta, expedita e imparcial. 62ª legislatura, debatir para decidir. El Congreso de San Luis Potosí crea la figura de animales comunitarios para proteger a quienes se encuentren en situación de calle y frenar el abuso del que son víctimas. En la Ley Estatal de Protección a los Animales, además se estableció la garantía para la esterilización, vacunación, desparasitación, darles buen trato, agua y alimento. 62ª legislatura, debatir para decidir. Regresamos con todos ustedes esta mañana desde la capital del estado. Está con nosotros vía telefónica el diputado Martín Juárez Córdoba, presidente de la mesa directiva, quien muy amablemente ha aceptado nuestra invitación. Pues diputado Martín, hemos ahorita detrás de cámaras comentado acerca de las famosas reformas constitucionales que ustedes han tenido ahí a bien estar atendiendo, y de todas ellas se destaca aquella que habla sobre la no discriminación en cualquiera de sus formas. Obviamente es muy amplio el comentario, sin embargo, aplícanos un poquito algo sobre esto. Sí, efectivamente, en cualquiera de sus formas quiere decir que no podemos discriminar a nadie. Y en este marco de no discriminar a nadie, fíjate que había un tema importante en muchas leyes donde estaba un reclamo. Anteriormente, para profesionalizarse, pues requeríamos de más años y más esfuerzos. Usted lo recordará y lo recordarán también el doctor, donde pues había que buscar ir a las capitales a poderse preparar, y obviamente alguno de la familia no lo podía hacer porque otro lo tenía que hacer, y obviamente invertíamos un poquito más tiempo, nos llevaban otros años, otras dinámicas. Entonces pues andábamos concluyendo las carreras profesionales allá después de los 20 y tantos años, algunos hasta los 30, y eran otras dinámicas. Y así se establecieron las leyes. Y cuando nos damos cuenta en la revisión de leyes y en este concepto de no discriminación en cualquiera de sus formas, nos encontramos que había muchas leyes que decían: para ser el director de tal espacio requieres licenciado, requieres 5 años de experiencia, requieres ser potosino y requieres 35 años de edad. Entonces, los jóvenes que han terminado su carrera 20, 22 años, 23 años de edad, los 5 años de experiencia, pues ya los tienen a los 28 años. Y decían, pues ya tengo la edad, tengo la experiencia, soy potosino, estoy en condición. No, pero la Constitución dice que hasta 35 años. Entonces, o la ley dice, o el reglamento. Entonces, esto pues lo dejaba fuera, solo por no tener esa edad. Los tiempos fueron en otra época. Entonces, esto que parecía de inclusión en su momento, hoy pasó a un tránsito de discriminación.
Entonces se tuvo que empezar a trabajar en esta serie de leyes y reformas constitucionales locales, donde la discriminación en cualquiera de sus formas, por ejemplo, significaba el requisito de acceso para algún cargo público, que era la edad. Entonces hubo que estar trabajando y casi todas las leyes lo tienen. Entonces hubo que estar trabajando en el análisis del perfil y tener que quitar este esquema. Algunos espacios se decía que había que potenciar la participación de los hombres en el marco de uso y costumbre, porque la mujer no estaba para esos trabajos. Y no, hoy se ha demostrado que la mujer puede estar en posibilidades de participar en todos los espacios y naturalmente que habría que plantearlo y señalar que tampoco por esto podía ser discriminado. Por eso traíamos ahí una deuda con mujeres, con jóvenes en esta dinámica y naturalmente también hoy en la incorporación que se tiene que cuidar en la ley de educación en este marco de no discriminación, porque las personas con alguna discapacidad, insisto, no son enfermos, no requieren de asistencia social, requieren de marcos de desarrollo y a veces no generamos su incorporación a los servicios educativos porque no tenemos aparentemente la condición. Por eso también se ha estado trabajando en rampas y acondicionar espacios y uno de los baños que tenga mayor posibilidad para manobrear en su interior. Entonces estas son una serie de situaciones cotidianas que en ocasiones no las vemos, pero ahí están. Por ejemplo, en los procesos electorales, que ahorita hablaremos de ellos, las urnas, dices, no me discriminas, pero cuando llego yo en mi silla de ruedas, resulta que la pusiste arriba del kiosco, que porque es donde se ve. Pero entonces, ¿dónde está mi posibilidad de acceso? ¿Dónde está mi inclusión y mi incorporación? Entonces me estás dejando al margen, me estás discriminando. Entonces, esto también se está revisando y se está incorporando, que deben de estar en espacios donde puedas llegar de manera libre para ejercer de manera directa y secreta tu posibilidad de sufragio. Y esto habla de mamparas universales, que tengan sí el tamaño estándar y un poquito alguna otra posibilidad más abajo, donde quien llegue, si sea de talla pequeña o llega en silla de ruedas, tenga la posibilidad en plena secrecía de ejercer esta posibilidad en un marco de inclusión. Maestro Martín, nos enteramos que el 30% aproximadamente de los gobernadores de los estados se retiran de la CONAGO, y es interpretado por aquí a nivel regional y local como una fractura dentro del pacto de la federación. Quisiera preguntarle cómo se ha visto desde el Congreso esta situación. ¿Es una estrategia política o definitivamente tiene mucho que ver con inconformidad de los gobiernos estatales? Y finalmente, lo que más nos interesa, ¿cómo queda San Luis Potosí en ese aspecto? Bueno, el pacto federal afortunadamente está consignado y en diferentes dinámicas. La conferencia era un espacio de discusión y encontrar elementos de fortalecimiento a las acciones, y naturalmente esto impacta en las posibilidades de este pacto, pero no se rompen como tal. Este es un espacio de pertenencia y discusión en el que hay que encontrar una serie de estrategias de desarrollo regional o nacional, según sea el caso. Aquí estamos hablando que son 10 gobernadores, todos pertenecen a un mismo partido político. Entonces, desde aquí estamos ya viendo que puede traer esta característica de una expresión política en el país que se quiere hacer escuchar a través de un acto en el que se puede interpretar que manifiestan una inconformidad o reclamo. Entonces hay que atenderlo. Esto debe de ser a través del diálogo. Por eso decíamos, no hay que evadir la confrontación.
hay que entrar en esta dinámica de hacer política a través del diálogo. Entonces se habrá de estar dialogando, insisto, porque pertenecer a la CONAGO es un acto también voluntario y en este marco, insisto, de conferencia de gobernadores donde se reúnen, discuten y encuentran puntos de acuerdo, insisto, que pueden ser un grupo para un esquema regional. Por eso decimos que los del Bajío, que los del norte, que los del sur, porque se actuaba de diferentes formas o a nivel nacional. Entonces, y también casualmente se hace, ya es una especulación de un servidor, con mucho respeto, casualmente se hace el día que arranca el proceso electoral federal. Entonces vamos tratando de encontrar las diferentes lecturas y hay que apostarle a trabajar en un marco de respeto y naturalmente, si yo puedo tener una manifestación de inconformidad y no lo quiero hacer a través de este instrumento de diálogo como es la CONAGO, bueno, ¿por qué instrumento a través del Pacto Federal lo voy a hacer para fortalecernos todos? Porque al final de cuentas en el país estamos jugando todos y de una u otra manera, nos guste o no, las condiciones de acción y de omisión también pueden afectar o generar desarrollo. Entonces, este es en un ánimo muy, muy constructivo, insisto, son de las nuevas formas, habrá que entenderlo, pero sobre todo hacer política, y la política, buena política, es la conjunción de ideas para encontrar esquemas de desarrollo a las regiones o a la nación. En este mismo tema de la CONAGO, con los 10 gobernadores que han sido de manera voluntaria, se han excluido de esta CONAGO, y hablando acerca de una alianza federalista, como se determina. Sin embargo, ¿qué representa San Luis Potosí en la búsqueda de un reto para generar la unidad en todo el país? Bueno, San Luis Potosí, y en este caso, pues va a tener que tener un papel protagónico. Afortunadamente lo ha venido haciendo. Si ustedes se dieron cuenta, la pasada reunión ya tenía muchos eventos donde no se concentraban los gobernadores como lo hicieron aquí en San Luis Potosí. Aquí solo faltó uno de ellos. Entonces, esto es lo importante, que encontremos los nexos de comunicación y diálogo. Entonces, tal vez, insisto, ahorita se hizo esta manifestación, pero esto no quiere decir que es un capítulo acabado. El buscar y generar nuevas formas de organizarnos para tener propuestas de desarrollo a México deberá ser una de las tareas que tenga en este caso hoy quien coordina la CONAGO. Insisto, no se están yendo del país, no están fuera del Pacto Federal, no están en otras dinámicas, están estableciendo un acto, insisto, que habrá que interpretarlo de manera propositiva y proactiva, de manifestación y escucha, sobre la que se tiene que atender a través del diálogo, sin evadir la confrontación, pero encontrando la propuesta de desarrollo para México. Uno de los temas también que más impacta entre la ciudadanía, maestro, es la lucha contra la corrupción. Y sobre todo contra la impunidad. Y vemos que en San Luis Potosí todavía no se ha podido nombrar al fiscal que se aplique en esta área. ¿Por qué ha ocurrido eso, diputado? Hay un proceso en el que el Ejecutivo del Estado tiene que enviar una terna al Congreso y el Congreso revisará la terna en este marco de respeto de poderes. Hizo lo propio el Ejecutivo, mandó la terna. La ley establece que el Congreso del Estado, recibida la terna, tiene 30 días hábiles para poderla aprobar o no. Se envió la terna, el Congreso hizo lo propio, y cuando se aprueba, porque al final de cuentas saca 15 votos la terna, pero también hay otro pasito, no solo basta que tengas la mayoría, sino debes de tener la mayoría calificada, y la mayoría calificada para este caso concreto es 27, las 2/3 partes
de los diputados asistentes. Entonces, ese día asistimos los 27 que integramos la legislatura. Entonces, si dividimos 27 entre 3 nos dan a 9, entonces si necesitábamos 2/3 partes, necesitábamos 18 votos en este caso, para que la votación fuera válida y pudiese tener procedencia. No bastaba la mayoría. Entonces se tuvo una mayoría de 15, que es una mayoría simple, no una mayoría calificada. Entonces la ley nos marca que habrá que notificarle al Ejecutivo que la terna no alcanzó la mayoría calificada y por tanto tiene que mandar una nueva propuesta. Entonces estamos en este proceso de que se envíe la nueva propuesta, pero hay un fiscal encargado, y encargado o titular tiene las mismas responsabilidades, tiene que darle continuidad a los trabajos y naturalmente tiene que concretar los procesos. Diputado Martín, echándonos un clavadito ahí a las nuevas leyes ya programadas, nos llama también mucho la atención la famosa ley de protección de madres, padres y tutores en situaciones de soltería, que obviamente es bastante interesante aquí en el Estado. Sí, hoy tenemos estas nuevas dinámicas, es cuando decimos la ley se tiene que ir contextualizando a su realidad, y hoy esta protección de madres, padres y tutores en situación de soltería tiene que estarse impulsando, porque no es lo mismo que yo tenga un matrimonio y naturalmente tengo una serie de condiciones y posibilidades de desarrollo para mis hijos que cuando estoy solo. Entonces hay una serie de elementos que buscan generarme posibilidades, sí, de atención a la parte laboral, pero también de atención al desarrollo de mis hijos, que es cuando estamos hablando que hoy tenemos que cerrar esta pinza que en ocasiones se nos había por ahí olvidado. Entonces, en esta dinámica, hoy tenemos madres solteras, hoy también tenemos padres que por diferentes circunstancias llevan a sus hijos, son los responsables directos de ellos, o alguien que decidió hacerse cargo de alguien, empezó a tutorear a alguien, pero es soltero. Antes escuchábamos que decían, no es que para ser tutor hay que estar en matrimonio o poder tener esta posibilidad de adopción hay que estar en matrimonio. No, hoy las posibilidades cambian, y en esta dinámica de desarrollo el hecho de no estar en matrimonio me permite buscar generar un esquema de desarrollo con mis hijos o con un infante, y en esta dinámica la ley protege, genera algunas posibilidades de atención y de tiempos para quienes están en esta condición y poder sí atender toda su parte laboral, pero también su marco de posibilidades del derecho que tiene en este caso el hijo y el educando para ser atendido en diferentes circunstancias, y que no se lo impida al papá la parte laboral o algunos programas sociales que hablaba también ahí la ley de bienestar. En materia federal también este año se estuvo discutiendo. Arranca el proceso federal, el proceso electoral, y pocas veces habíamos visto, pero es resultado de los relevos generacionales, que hay mucho interés entre los jóvenes de saber quiénes van a estar candidateándose o participando en ese proceso. Antes nada más nos interesaba prácticamente saber quién iba a ser nuestro presidente municipal, pero ahora se ha extendido ya a los diferentes niveles de gobierno. Hay cada vez con más insistencia, dicen, oye, ¿quién va a ser ahora el diputado? ¿Quién nos va a representar en el Congreso, en el gobierno del Estado? Y esto señala que de alguna manera se ha ido avanzando en la formación y la participación política de los ciudadanos. Sin embargo, hay algunos asuntos que todavía habría que estar muy pendientes de eso, y uno de ellos tiene que ver mucho con la transparencia y la manera de aterrizar la nueva ley electoral.
En ese sentido, ¿cómo se han preparado desde el Congreso? Pero especialmente, maestro Martín, en su paso en esta casi recta final ya de su gestión en el Congreso del Estado, ¿cómo le gustaría que lo recordáramos? Bueno, en esta parte de la electoral, el Congreso inició una serie de trabajos desde noviembre, diciembre del 2019, y firmó naturalmente también ahí unos convenios de colaboración para poder allegarnos de toda la experiencia que tiene el Tribunal Estatal Electoral, que tenía la Fiscalía Electoral y naturalmente el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. Y realizamos una serie de foros y eventos, precisamente en las que nos dio muchísimo gusto, como bien nos señala, ver la participación muy inquieta de los jóvenes, una participación ya muy templada, donde surgieron una serie de dinámicas que nos permitieron tener esta nueva ley de justicia electoral, la ley orgánica del Tribunal Electoral y la ley electoral del Estado, para generar todas las condiciones para este 2021 tener certeza de la actuación en cada una de las etapas del proceso y sobre todo tener una gran transparencia y una gran certeza del resultado electoral. Entonces, las experiencias del 2018 de todo ese proceso se tomaron por parte de cada una de las instancias para hacer un documento previo, y con ese documento nos fuimos a las regiones. Por allá también estuvimos en la buena Huasteca, por allá nos saludamos, donde se fue escuchando las diferentes expresiones, los diferentes comentarios de cómo se vivieron el proceso. Fíjate que en estos foros hubo unas partes muy interesantes donde los medios de comunicación, independientemente de que iban a cubrir, participaron con sus comentarios atinados, porque ellos viven los procesos. Entonces, en ocasiones escuchaban la propuesta de quien técnicamente ve el marco electoral, jurídicamente también lo consigna, pero ellos decían, pero en la práctica pasa esto, porque nosotros consignamos las notas así y así. O sea, de lo que se vivía, del contexto ya real, de cómo se da el proceso de manera viva, también lo pudieron poner sobre la mesa compañeros que cubren los procesos electorales a través de los medios de comunicación, y que obviamente nos dieron una amplia visión. O sea, hay que asociar estos factores, cuidarlos para tener certeza en las actuaciones de cada una de las partes del proceso. Entonces, esta experiencia fue retomada. Entonces, insisto, que en esta dinámica, hoy San Luis Potosí tiene ya todo su marco jurídico, está en tiempo. El arranque propiamente para San Luis Potosí es el próximo 30 de septiembre, antier lo fue para el nivel federal. Entonces estamos en plena condición de ir a este proceso, donde la misma ley, aquí también se revisaron las edades, aquí también hay una ley en San Luis Potosí, esta ley electoral que contempla la participación de los jóvenes, naturalmente este marco de paridad vertical y horizontal con las mujeres. Estamos en esta dinámica en la que la inclusión de los segmentos de población se tienen que reflejar en las leyes. ¿Por qué digo esto? Porque si nos analizamos, el 51% de la población electoral son mujeres, el 49% hombres, el 33% jóvenes. Entonces, esto nos refleja que tienen que estar ahí, porque ya no puede ser exclusivamente un esquema donde ellos estén siendo asistidos por los mayores y varones. Al contrario, para poder reflejar y tener el sentir en el servicio público y en el marco de las leyes, pues necesitamos la visión de esos jóvenes y la participación directa, la visión de esas mujeres y su participación directa.
Pues diputado Martín Juárez Córdoba, presidente de la mesa directiva, pues desgraciadamente el tiempo ha volado. ¿Algo que deseas agregar para concluir esta mañana, mi diputado? Bueno, primero que estoy muy orgulloso de estar presidiendo la directiva del Honorable Congreso del Estado. Muy agradecido con mis 26 compañeros diputados por haberme dado esta oportunidad, porque siempre tuvieron una colaboración abierta, directa. Cuando alguien llegaba algún reclamo al Congreso, inmediatamente buscábamos quién atendiera y siempre estuvieron dispuestos a integrar las comisiones de atención. Entonces fue un trabajo de parlamento abierto, con diálogo permanente entre las diferentes fuerzas políticas, independientemente que somos 10 partidos políticos los que estamos hoy ahí representados con los 27 diputados. Siempre hubo esta disposición de trabajar en equipo, de tener este ánimo de escuchar y atender a la ciudadanía y convertir su reclamo en propuesta. Entonces, insisto, me siento muy contento, muy satisfecho y naturalmente con esta posibilidad que hoy me dieron en un marco de nueva experiencia y una nueva visión de vida. Pues agradecerte como siempre esa bondad que has tenido en aceptar nuestra invitación y esperándote como siempre acá en tu primera tierra junto al lado de tus seres queridos. Un respeto y un reconocimiento a tu señor padre Antelmo Juárez Barrón. Gracias por esta entrevista y obviamente el tiempo que sea necesario aquí Tamas Visión al servicio del Congreso del Estado, pero sobre todo a la información para todos los potosinos. Muchas gracias, diputado. No, al contrario, ya nada más me despido precisamente con una reflexión de mi padre. Decía Tamazunchale: ¿cómo puedes por mí ser olvidado? Si pródigo otorgaste en gracia suma a mi inquieta y bohemia adolescencia el temerario sin fin de tu paisaje. Bravo, vale, aquí nuestro poeta urbano, mira, está feliz y contento, una sonrisota de oreja a oreja. Un abrazo, mi diputado Martín, que estés bien, buen día. Buen día. Bien, bueno, pues mi querido poeta urbano, creo que interesante esta mañana con nuestro paisano Martín. Obviamente, pues realmente a nosotros nos satisface, nos da mucho gusto el ver cómo ciudadanos que tienen sus raíces en esta tierra huasteca, pues han seguido destacando en esta gran responsabilidad de estar al frente del Congreso del Estado. Pues nos vamos con qué, doctor. Pues nada más, despidiéndonos, invitando a la gente, a la ciudadanía que nos distingue con su preferencia, porque al rato tienen que estar muy pendientes en Vivencia Informativa. Ya ves que es un programa parteaguas en materia de la información local, sobre todo la que nos interesa, y por supuesto que se cuiden. Yo aquí traigo mi cubrebocas, hay que seguir manteniendo la sana distancia. Bien, también invitarlos y también darles a conocer que el próximo viernes aquí en Vivencia, aquí en Tamas TV, estará con nosotros el diputado federal Ricardo Gallardo, que es un personaje allá en la capital del estado, en soledad de Graciano Sánchez. Hemos ya contactado esta entrevista que sin duda alguna será de gran interés para todos nuestros televidentes, e invitarlos, como dijo nuestro querido doctor, para que nos acompañe esta noche en punto de las 8 en su noticiero Vivencia Informativa. Nos vemos a las 8. Tamas Visión. Noticias, actualidad, familia, comunidad. Tamas Visión, la imagen de